Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el set de Quinótico, patrocinado por Repsol, en la 29 edición del Festival de Málaga. Y hoy nos acompaña directora y, digamos, coprotagonista del documental Acuérdate de mí, que es, la directora es Remedios Málvarez, que quería decir bien tu nombre. Y estamos también con la actriz Adelfa Calvo, que en este caso ha querido rememorar la historia de su abuela. ¿Quieres contarnos tú? Bueno, pues sí, mi abuela es la niña de la Puebla. Hay mucha gente que me conoce y que no sabía que yo era la nieta de la niña de la Puebla, que fue una cantaora muy importante de flamenco. Hizo muy famosa la canción de los campanilleros, que se hizo viral en la época. Y yo cuando era adolescente empecé a entrevistarla con un cassette y ella empezó a contarme su vida desde que nace hasta que estalla la guerra, porque queríamos hacer su biografía. Esas cintas de cassette, como todo, parece que la gente que tú quieres te va a durar siempre y no es así. Ella seguía cantando, yo empecé a hacer teatro y, en fin, esas cintas se quedaron ahí olvidadas hasta que un poco antes de la pandemia me dijeron, ¿pero por qué no retomas esas cintas? Que tú tienes un material de tu abuela que es muy importante, que eso lo tiene que conocer todo el mundo. Total, empezamos a entrevistar a la familia, a diferentes personajes, pero claro, la figura era tan grande que a mí eso se me fue de las manos. Y entonces cuando aparece Remedio con su productora, Producciones Singulares, le cuento lo que quiero hacer y a ella le interesa el personaje porque también especialista en flamenco, había hecho Meneses. Bueno, y esto, que lo cuente ella si quiere, cómo fue nuestro encuentro. Bueno, cuéntanos el encuentro y ya te... Pues, hola, ¿qué tal? Pues el encuentro, cuando estábamos los dos en el autobús de Los Feroz, que estábamos nominados en Los Feroz en Zaragoza, con un frío que hacía como el de aquí de Málaga, y me dijo, oye, tienes que venir a Málaga que te debo contar una cosa. Y nada, me vine a Málaga, me contó la idea que ella tenía, me enseñó parte del material, me llevé todo lo que tenía, lo valoré, lo estudié. Y en aquel momento comprendí que había una historia que contar ahí, que era, como yo siempre digo, a mí me gustan las historias que importan. Pero le planteé un juego, le planteé que el documental no era su abuela solo, era ella haciendo el documental de su abuela, ella buscando a su abuela. Le propuse hacer ese viaje personal hacia su infancia, hacia su adolescencia, y partir de ahí y a través de su viaje personal y de sus recuerdos, que nos abriera el corazón, que no fuera actriz, y de hecho no lo es en esta película. Es la primera vez que eres protagonista de una peli sin ser actriz. Y a partir de ahí, pues vemos y ponemos en valor la figura de su abuela, no solamente como artista, sino como mujer, como madre y como empresaria. Es que yo creo que sí que está combinado ahí. Tenemos una parte de memoria personal que es muy emotiva. Hay una parte de archivo sonoro muy importante y luego también digamos, un repaso como de historia cultural también, de toda una época. ¿Cómo ha sido combinar esos tres ejes? Realmente Dolores Jiménez es una mujer que ha vivido todo el siglo XX de España. Sí. O sea, ella nació en la monarquía, su adolescencia fue la República, fue una mujer libre de la República, comprometida con los valores de la República, sufrió la guerra, padeció, como muchas otras mujeres, el franquismo y murió en democracia. O sea, ella de alguna manera es el retrato social de la mujer de durante una todo época, el siglo XX. Durante todo el siglo XX. Y además era una mujer muy comprometida también, políticamente hablando. Es decir, no era una mujer al uso, era una mujer con una discapacidad que fue capaz de hacer una capacidad aún teniendo una discapacidad, ¿no? Es que creo que es precisamente una de las cosas que más llaman la atención de la figura, porque en este documental Adelfa nos va guiando un poco. Tú eres como un poco la nieta, es decir, que nos recuerda toda la historia de su abuela, o sea, haces de nieta, pero sí que nos vas guiando por toda esa historia y por eso te he puesto como coprotagonista. Sin ser la protagonista, es una personalidad tremendamente rica, la de la niña de la Puebla. Y aparte, el documental también contiene piezas sonoras buenísimas, como la interpretación que hace María Peláez, la versión de Los Campanilleros de la Libertad,
esa me parece que es una auténtica joya en el documental. O sea, no sé si esto estaba buscado o no, pero aparte Bueno, es que rescatando todas esas cosas, mi bisabuelo, que era el autor de las letras de mi abuela, Sí. el autor de los campanilleros que todo el mundo conoce, escribió los campanilleros de la libertad que se cantaban durante la guerra y después de la guerra en las cárceles. Y mi abuela hizo su propia versión, que es lo que ha adaptado María Peláez y Alba. Han hecho una canción que es inédita. Y con respecto a lo que cuentas de mi abuela, es que era lo que queríamos. Todo el público, sobre todo el público flamenco, conoce muy bien la gran cantadora que fue mi abuela, la conoce de sobra, pero no conocen a la mujer que fue. Mi abuela era una mujer ciega que vivió y trabajó en un mundo de hombres, se hizo cantadora de flamenco, pudo estudiar, era una mujer muy culta, amante de la literatura, una mujer que mi casa es un matriarcado, que nos hizo ser libres a nosotras, nos decía siempre: vosotras podéis ser lo que queráis ser, no dependáis nunca de nadie. Y creo que las nuevas generaciones, ahora que está tan de moda mirar atrás y decir que vuelva el pasado, que está muy bien, yo creo que el pasado no está tan bien, porque no nos hace, gracias a estas mujeres de antes, de la República, nos hacen que nosotras ahora seamos libres, que podamos votar, que podamos firmar sin que ningún hombre esté presente. Todo eso lo consiguieron nuestras abuelas. Es que precisamente esa es una de las cosas que más me han gustado del documental. Una frase que dices: somos libres por nuestras abuelas. Y esa frase como que realmente, viendo la historia de la Niña de la Puebla, y yo creo que mirando todos un poquito nuestra historia reciente, realmente das en el clavo. Sí, la verdad es que me está pasando una cosa muy bonita. Todo el mundo dice: es que yo, cuando he visto el documental y de repente he dicho en mi casa la Niña de la Puebla, me ha dicho mi abuela, la Niña de la Puebla, pero los campanilleros... O sea que mi abuela hace feliz a tu abuela, ¿sabes? Y a ti. Y mi abuela es casa y es hogar. Los campanilleros son Navidad y es la música de nuestra infancia y nos lleva a un sitio muy, muy, muy de hogar. ¿Y cómo ha sido tener que conjugar toda esa parte personal con todo el contexto histórico? Bueno, cuando desde un documental tratamos a un personaje, Sí. yo siempre, o por lo menos la intención de hacer una historia de este tipo, siempre queremos ir un poco más allá. No queremos contar lo que ya se sabe, ni hacer un biopic, ni contar lo que otras formas de lectura o de escritura pueden entenderse. Al fin y al cabo hacemos audiovisual. A mí me interesa contar historias que importan y de alguna manera hacerte sentir cosas. No vale para nada que te cuente algo que ya lo puedes ver o lo puedas leer, sino buscar esa otra parte que no conoces y sobre todo hacerte pensar y hacerlo universal. Es decir, ¿por qué la Niña de la Puebla hoy, en el siglo XXI? Pues porque es la historia de tu abuela también y la historia de la mía. Porque es reivindicar esas abuelas de ese tiempo, es también recuperar nuestra memoria. Claro. ¿Y por qué hacerlo actual? Cuando yo descubro en las propias cintas de la abuela que ella tenía una versión suya de los campanilleros y que nunca más se cantó y que nunca se registró, le digo: Adelfa, tenemos ahí la canción original. Es preciosa. Tenemos la canción original, pero hay que hacerla actual, porque si nosotros hacemos un documental hoy de la Niña de la Puebla es porque la figura de la Niña de la Puebla hoy interesa. Y había que hacerlo actual para un público actual, que una persona joven escuche a María Peláez escuchando este tema y le pueda parecer un tema de hoy, cuando estaba escrito por una mujer que estaba en aquel momento junto al bando republicano resistiendo en la guerra. Y pasó a un exilio. Creo que es una de muy las bonito. cosas más hermosas de la película, precisamente, es la versión que tenemos no solo de cantadora flamenca, que se veía en la época, que se veía durante una época un tanto estereotipado, sino toda la figura que hay detrás, como tú bien dices, una empresaria, una mujer muy libre y muy consciente de sí misma, con una tremenda autoestima también para poder tirar adelante, tanto con ella como con su familia, que eso me pareció. No sé si hubo algún aspecto que tú, que vienes como de fuera de la historia, te llamase la atención. Hombre, a mí me llamó la atención desde el minuto uno, porque hay que contextualizar a la persona en la época en la que está, es decir, Claro. una persona en la Andalucía rural, ciega, que estaría condenada a estar en su casa y ayudada
se van a Madrid a estudiar, le importa la cultura, estudia solfeo, decide que no quiere el solfeo, que quiere el flamenco, que crea un género dentro del género, que tiene una personalidad propia y que es una figura, y sobre todo ya en la parte humana, que es la matriarca de una saga de artistas y que les impulsa a toda su familia a ser artistas y a mirar la vida con libertad, como tú bien has dicho, me parecía que era una historia necesaria de contar, ¿no? Mi abuela es que creó una dinastía de... Mi abuelo también era cantador, ¿eh? Sí. Y son los primeros que llevan el flamenco a dos voces, hacen las colombianas a dos voces, Luquita de Marchena y La Niña de la Puebla. Y mi madre también era artista. Claro, tu madre también, sí. Adelfa Soto. Adelfa Soto. Está pasando una ambulancia. Está pasando. Y entonces es que ella hizo también una dinastía de flamenco y ahí me he criado yo. Yo vengo del flamenco y de la copla. Soy actriz de una manera, yo qué sé, muy casual. Porque yo estaba destinada a ser cantante. No cantadora, por Dios, pero sí a lo mejor cantante. Y Adelfa, ¿qué supone para ti estrenar hoy en Málaga, que es vuestra tierra? Pues mira lo que hago. El micro. Tengo mucha emoción, de verdad, porque es verdad que no voy a esconderme detrás de ningún personaje. Es que soy yo contando mi vida, mi adolescencia, y voy a ver mi vida pasar. Para mí, mi abuela ha sido una de las personas más importantes de mi vida y que se vuelva a retomar su figura, que la gente la vuelva a escuchar cantar, que la vea en 1932, una película, de las primeras películas sonoras, cantar Los Campanilleros, tan moderna, con esas gafas tan hipermodernas. Mi abuela ha sido una mujer muy culta, leía, le gustaba la literatura, hacía puntos, que pueden ser cosas, dice, bueno, pero es que era invidente, que no nos olvidemos de que mi abuela era invidente y sale de la Puebla de Cazalla con todas esas adversidades y se convierte en una estrella, una mujer empresaria, madre de 6 hijos y una matriarca de una familia de mujeres como la mía, de la que estoy súper orgullosa. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a Adelfa y a Mercedes por acompañarnos hoy. Y nada, si quieren seguir sabiendo más cosas de lo que está sucediendo en el festival, pueden consultarlo en nuestras redes sociales y en quinótico.es. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.